Bienvenidos a la clase número 2 sobre dipolo eléctrico y modelo de Bohr. Objetivo de la clase de hoy, en términos de conceptos, primero veremos dipolo eléctrico, es decir, momento dipolar eléctrico o vector P, torque o vector tau y energía potencial eléctrica. Y en segundo lugar veremos el modelo de Bohr, que incluye átomos hidrogenoides o de un electrón, incluye cuantización o discretización de diversas variables físicas, como el radio, la rapidez, la energía, etc. Y veremos cómo los niveles de energía influyen en que la emisión de fotones se ajusta a valores específicos de frecuencias o colores. Y ese es el espectro de un átomo. Comenzamos con dipolo eléctrico. Un dipolo eléctrico es un sistema formado por dos cargas, de modo que la carga neta es igual a cero. Esto implica que una carga tiene valor más Q y la otra la carga menos Q. Y es un sistema, forman una unidad, porque de alguna forma están enlazados. Un dipolo eléctrico se representa físicamente con el vector momento dipolar eléctrico. ¿Cómo calculamos este vector? A la derecha estamos viendo una molécula donde tiene un polo o extremo positivo más Q con el vector posición R+, y el otro extremo o polo con una carga menos Q ubicada en la posición R-. Esto es un dipolo porque tiene dos polos, uno positivo y otro negativo, y la carga neta es 0. Más Q más menos Q da 0. Hay que definir el vector D. Como pueden ver, es el vector que está en azul, parte en R- y termina en R+. Por lo tanto, se calcula como la resta vectorial entre R+ y R-. Ese es el vector D. Una vez calculado el vector D, lo multiplicamos por la carga Q y se obtiene el vector P, el momento dipolar eléctrico. Dado que Q se mide en Coulomb y D en metros, la unidad en el sistema internacional del momento dipolar eléctrico es Coulomb por metro. Luego, la molécula que estamos estudiando o el sistema será polar si el vector P es distinto de 0, como por ejemplo el agua, que es una molécula polar, o será apolar cuando el vector P es igual a 0, ejemplo, el CO2. La suma vectorial de los vectores P da 0. Una característica importante de los dipolos es que cuando los dipolos sienten la presencia de un campo eléctrico externo, los dipolos espontáneamente rotarán para minimizar su energía potencial eléctrica y dejan de rotar cuando consiguen el equilibrio o el estado de mínima energía. Y esto ocurre cuando el vector P es paralelo al campo eléctrico externo. Dijimos que la molécula o el dipolo rota porque aparece un torque. El torque que provoca el giro vale P cruz E. Entonces aquí estamos viendo una zona del espacio donde hay un vector campo eléctrico E. En rojo hay una molécula simbolizada por el vector P en azul, y el vector azul rotará hasta terminar paralelo al campo eléctrico, y eso gracias al torque tau que estamos viendo en el dibujo. Y dado que rota en sentido horario, cuando hagan el producto cruz, el torque va a quedar negativo o ingresando a la pantalla. Si no se acuerdan de este tema, tienen que revisar física 1, mecánica, cuando se calculaba torque. La energía potencial eléctrica del dipolo vale menos P.E, producto punto. Y esto es lo que se minimiza. Cuando
P termina paralelo al campo eléctrico, Q tiene el mínimo valor posible. Y el mínimo valor posible es cuando el vector P es paralelo al vector E. Ejemplo, calcule el momento dipolar eléctrico del sistema de la derecha. Entonces, hay una molécula que tiene dos polos, uno positivo, otro negativo, más Q menos Q. Los datos son R1 vale 2,7 por 10 a la menos 9 metros, R2 vale 4.3, 7.2 por 10 a la menos 9 metros, y Q mayúscula vale 5 microcoulomb. Micro vale 10 a la menos 6. Solución. Calculamos el vector D, o sea, R más menos R menos, y esto da menos 2.3, 0.2 por 10 a la menos 9 metros, y se multiplica por Q para obtener el vector P. Cuando hace la multiplicación, se obtiene menos 1.15, 0.1 por 10 a la menos 14 coulomb por metro. ¿Qué fue lo que hicimos? El momento dipolar eléctrico se calcula multiplicando el vector D por la carga Q. Y el resultado en el sistema internacional estará en coulomb por metro. Ahora ustedes pueden realizar este ejercicio con los datos del ejercicio anterior y sabiendo que el campo eléctrico externo vale 8 en X menos 4 en Y, 6 en Z, newton por coulomb, calcule. Letra A, el torque sobre el dipolo. Letra B, la energía potencial actual del dipolo. Y letra C, después de haber rotado, encuentre la energía potencial mínima del dipolo. Respuestas. Letra A, el torque vale menos 0.6, 6.9, 5.4 por 10 a la menos 14 joules. La energía potencial actual del dipolo es positiva, no está minimizada, es positiva, vale 8.8 por 10 a la menos 14 joules. Y después de ser minimizada pasa a menos 1.24 por 10 a la menos 13 joules, donde el vector E, que no puede cambiar porque es un campo externo, el vector E y el vector P sí cambian porque rota, es un vector, al rotar cambia sus coordenadas, terminan paralelos. E y P terminan paralelos. Resumen que hemos visto en la primera parte de esta clase: el vector P, momento dipolar eléctrico, vale Q por D, el vector torque vale P plus C, y la energía potencial eléctrica vale menos P.E. Con esto finaliza la primera parte de la clase número 2.